Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy viajamos a una época fascinante, el final del siglo XV, para conocer a una figura absolutamente legendaria. Una figura clave, sí. Hablamos de Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido por todos como el Gran Capitán. Imaginen ese momento. Cae Constantinopla, termina la Reconquista, Colón navega hacia lo desconocido. Un mundo en plena ebullición. Exacto. Y en medio de todo eso, en el sur de España, surge un militar, un estratega, que va a cambiar las reglas de la guerra en Europa. Precisamente, estamos, como dices, a finales del XV. La península ibérica está en un momento de transformación brutal. Con la Reconquista culminando en Granada, las coronas de Castilla y Aragón empiezan a mirar hacia afuera. No solo al Atlántico con Colón. No, también al Mediterráneo. Y el punto caliente era Italia, un avispero, vamos. Un mosaico de estados, luchas internas y, claro, el objetivo de las grandes potencias como Francia y, por supuesto, España. Y en ese escenario tan complejo emerge nuestro protagonista. Lo que a mí me parece increíble es cómo un hombre que, era un segundón, no el heredero. Exacto, no era el primogénito. Cómo llega a convertirse en el militar más admirado de su tiempo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tenía de especial? Pues eso es lo que vamos a intentar desgranar hoy. Vamos a seguir sus pasos, sí. Desde sus inicios en la frontera de Granada hasta esas campañas italianas que le dieron fama mundial. Pues empecemos por el principio. Gonzalo nace en Montilla, Córdoba, año 1453. Es el segundo hijo varón de una familia noble importante, los Fernández de Córdoba. Su hermana mayor, Alfonso, es el que hereda el señorío, lo gordo del patrimonio, lo típico en la época para un segundón. Y él elige las armas. Una decisión que, marcaría la historia. Totalmente. Pero, ojo, su formación no fue solo militar, y eso es fundamental para entender lo que vino después. Ah, no. Creía que era puramente un hombre de guerra. Se cría en ese ambiente de frontera con Granada, claro. Un conflicto casi permanente, que te curte, te enseña tácticas de combate muy específicas, pero a la vez recibe una educación bastante completa. ¿En qué sentido? Pues aprende letras, gramática, se mueve en la corte, primero sirve al infante Alfonso, el hermano de Isabel la Católica, y luego ya directamente a los reyes. O sea, que desarrolla también habilidades políticas, diplomáticas. Claro. Y eso será crucial. No basta con ser un buen soldado, hay que saber moverse en la corte, entender la política. Esas habilidades le van a ser tan útiles como la espada. Y vaya si las necesita pronto. La Guerra de Granada, esos 10 años, 1482 a 1492, esa fue su gran escuela militar, ¿no? Sin duda alguna. Ahí no solo demuestra valor, que también, sino que empieza a destacar por su inteligencia táctica. Participa en asedios importantes, Tájara, Íllora. Y Loja, ¿no? Donde captura a Boabdil. Exacto. El asedio de Loja es un punto de inflexión. Conseguir capturar al mismísimo emir de Granada, a Boabdil, eso le da un prestigio enorme. Ante los reyes, ante el ejército. Vamos, un golpe de efecto tremendo. Pero más allá de la captura en sí, ¿qué aprendizaje se lleva de Granada que luego aplicará? Pues aprende muchísimo. Aprende la guerra irregular, la guerrilla, que era fundamental en ese terreno montañoso, difícil. Claro. Entiende, como nadie, la importancia de la logística. O sea, cómo mantener a un ejército operativo lejos de sus bases, que no es nada fácil. Vital. Se convierte en un experto en asedios, tanto en atacar fortalezas como en defenderlas. Y, muy importante, perfecciona su diplomacia. Negocia cara a cara con Boabdil. Llegaron a tener cierta relación. Sí, parece que desarrollaron un respeto mutuo. Incluso se dice que Gonzalo aprendió árabe para entender mejor al enemigo, sus divisiones internas. Esa mezcla de dureza militar y habilidad negociadora impresiona mucho a la reina Isabel. Y esa confianza se nota. Lo nombran alcaide de Íllora. Que no era un cargo menor, ¿eh? Era el gobernador militar de una plaza fuerte clave en la frontera. Se convierte en un hombre de la máxima confianza de la reina Isabel, su gran valedora, y también del rey Fernando. Con Fernando creo que tenía lazos familiares lejanos, ¿no? Sí, y compartían una inteligencia estratégica muy aguda. Digamos que en Granada Gonzalo completa su formación. Es ya un soldado experto, un líder probado y un diplomático capaz, listo para retos mayores. Y el reto no tarda. Acaba la guerra de Granada en el 92 y parece que llega la calma, pero... Pero nada, en 1494, 2 años después, la política europea da un vuelco.
El rey francés, Carlos VIII, decide que quiere el trono de Nápoles e invade Italia. Con un ejército que decían eran lo mejor de Europa. Sí, un ejército enorme, muy moderno para la época, con mucha artillería. Y avanza casi sin encontrar resistencia, un paseo militar prácticamente. Claro. ¿Y eso para Fernando el Católico? Era una amenaza directa. Nápoles estaba gobernada por una rama de la dinastía aragonesa, y si caía en manos francesas, Sicilia, que era parte de la corona de Aragón, quedaba muy expuesta. Estratégicamente inaceptable. Totalmente. Fernando no podía permitirlo, necesitaba intervenir y, claro, necesitaba a su mejor hombre allí. Y elige a Gonzalo Fernández de Córdoba, le da el mando de una expedición para ayudar a los napolitanos. Eso es. Parte en 1495, pero fíjate, con una fuerza bastante modesta. Unos 5.000 infantes, 600 jinetes. Poca cosa frente al poderío francés. Se enfrenta a la famosa caballería pesada francesa, a los mercenarios suizos. La élite militar del momento. Vaya desafío. Un desafío enorme. Y de hecho, el comienzo no es nada bueno. Ah, no. No, la primera batalla importante, en Seminara, en el 95, es una derrota. Las tropas españolas y napolitanas son superadas. Vaya. Parece que Gonzalo no quería dar batalla ahí, era consciente de la inferioridad, sobre todo en campo abierto, contra esa caballería. Pero bueno, sus aliados napolitanos le presionaron. Pero aprende la lección. Y rápido. Esa derrota, aunque dura, le enseña algo vital. No puedes luchar contra el enemigo en sus términos si estás en desventaja. Hay que cambiar el juego. Y ahí es donde saca lo aprendido en Granada, supongo. Exacto. Vemos su inteligencia, su capacidad de adaptación. Deja de buscar la batalla campal decisiva y vuelve a la guerra de desgaste. Escaramuzas, emboscadas. Justo. Hostigamiento constante, golpes de mano contra destacamentos franceses aislados, cortarles los suministros. Y para esto último fue clave el apoyo naval. Las galeras aragonesas. Sí, al mando de Requesens. Controlaban la costa, aseguraban la logística propia y dificultaban la francesa. Fue una estrategia de paciencia, de astucia, de minar al enemigo poco a poco. Y funcionó, por lo que parece. Funcionó muy bien. Va recuperando plazas en Calabria, desgasta a los franceses. Su fama empieza a crecer en Italia. Ya no es solo un general español, es alguien a tener en cuenta. Y entonces llega lo de Ostia. Ah, sí. Un episodio clave para su reputación. En 1497, el Papa Alejandro VI, que era Borja, valenciano, pide ayuda. Unos corsarios profranceses habían tomado el puerto de Ostia. Que era vital para abastecer Roma. Exacto. Y Gonzalo acude. Y en una operación relámpago, combinando un desembarco y un ataque terrestre, libera Ostia en 5 días. Me casi lo dijiste. 5 días. Ah. Eso tuvo que ser una conmoción. Un impacto tremendo. El Papa, agradecidísimo, le concede las máximas distinciones posibles, la Rosa de Oro y el Estoque Bendito, símbolos para el defensor de la cristiandad. Casi nada. Y es justo ahí, después de la campaña de Calabria, de la hazaña de Ostia, cuando sus propios soldados, los italianos incluso dicen que algunos franceses admirados por su habilidad, empiezan a llamarle el Gran Capitán. O sea que el apodo no viene de una única batalla, sino de todo ese conjunto de éxitos y de la admiración que generaba. Precisamente. No es por Cerinola o Garellano, que vendrán después. Es un reconocimiento a su liderazgo, a su capacidad para darle la vuelta a una situación difícil. Cuando vuelve a España en 1498, ya es una leyenda. Un héroe nacional. Pero en Italia la paz dura poco, ¿no? Hay nuevo rey en Francia, Luis XII. Sí, y tan ambicioso como el anterior respecto a Nápoles. Y aquí pasa algo curioso, casi de alta política cínica. ¿El qué? Que Luis XII y Fernando el Católico firman un tratado secreto, el Tratado de Granada, en 1500, para repartirse Nápoles entre los dos. Aliados contra el rey de Nápoles, que era pariente de Fernando. Tal cual. Maquiavélico. Se unen para echar al rey napolitano y dividir el reino. Pero claro, era una alianza totalmente interesada y basada en la desconfianza mutua. Estaba cantado que acabarían peleándose entre ellos. Era cuestión de tiempo. Una vez eliminado el enemigo común, la lucha por el botín era inevitable. Y así fue. Pero antes de que estalle de nuevo la guerra con Francia, Gonzalo tiene otra misión importante. Sí, en el año 1500. Lidera una expedición junto a los venecianos contra los turcos otomanos, que estaban apretando mucho en el Mediterráneo. ¿Y consiguen una victoria importante?
Toman la isla de Cefalonia, en el Jónico. Una victoria estratégica, frena un poco el avance turco y además les sirve a Gonzalo para mantener a sus tropas entrenadas y cohesionadas. Un buen preludio. Y poco después, en 1501, de vuelta a Italia. Efectivamente, el Tratado de Granada ya es papel mojado. España y Francia de nuevo en guerra abierta por el control total de Nápoles. Y otra vez los franceses parecen superiores en número y recursos. El desafío para Gonzalo es aún mayor. Y aquí es donde el gran capitán da el do de pecho, ¿no? Donde se convierte en un innovador militar. Totalmente. Aquí ya no es solo un gran táctico, es un revolucionario de la guerra. Se da cuenta de que para ganar a los franceses, a su caballería, a los suizos, necesita algo más que astucia. Necesita transformar su ejército. ¿Y qué hace exactamente? ¿En qué consiste esa revolución? Pues se centra en la infantería. Le da un protagonismo absoluto que va a marcar la guerra durante siglo y medio. Entiende el potencial de las armas de fuego portátiles, los arcabuces. Que eran todavía un poco primitivos, ¿no? Lentos de recargar. Sí, pero letales contra la caballería a distancia. Podían parar una carga. Gonzalo multiplica el número de arcabuceros en sus filas, muchísimos más que antes. Pero claro, mientras recargan son vulnerables. Ahí está la clave. Los combina. Mantiene una base sólida de piqueros, soldados con picas largas, como los suizos o los lansquenetes alemanes, para crear un muro defensivo. El famoso erizo defensivo. Eso es. Y añade un tercer elemento, muy español, heredado de Granada. Los rodeleros, soldados más ágiles, con espada y rodela, un escudo pequeño y redondo. ¿Y cuál era su función? Una vez que el enemigo estaba desorganizado por los arcabuces o frenado por las picas, los rodeleros se lanzaban al combate cuerpo a cuerpo. Eran muy eficaces en la melee. Piqueros para parar, arcabuceros para disparar desde lejos, rodeleros para rematar. ¿Una combinación? Letal y muy flexible. Y organiza todo esto en unidades nuevas, las cornelías, una especie de regimientos mixtos, con compañías de piqueros, arcabuceros y rodeleros juntas. El embrión de los tercios. Exactamente. Ya no son bloques de un solo tipo de soldado, son como pequeñas orquestas de combate, muy adaptables. Y a esto le suma una disciplina de hierro, entrenamiento constante y mucho énfasis en el honor, el orgullo de cuerpo. Crea una moral altísima. Una máquina de guerra moderna. Y supongo que los resultados se vieran pronto. De forma espectacular. El gran ejemplo es la batalla de Ceriñola, abril de 1503. Los franceses, con el duque de Nemours al mando, confiados en su caballería y su número, atacan de frente. ¿Y qué pasa? Pues que Gonzalo ha elegido el terreno, ha preparado defensas, un foso, un terraplén, y detrás coloca sus arcabuceros. La caballería francesa carga a lo bestia. Y se estrellan. Literalmente. Se estrellan contra el foso y son recibidos por una lluvia de balas de arcabuz. Una masacre. Carga tras carga francesa, rechazada con pérdidas enormes. La infantería suiza intenta avanzar y le pasa lo mismo. ¿En cuánto tiempo se decidió? En poco más de una hora. El ejército francés destrozado, unas 3.000 bajas, incluido el propio Nemours, el general en jefe. Los españoles, apenas 100. Increíble. Una victoria aplastante. Ceriñola marca un antes y un después. Totalmente. Se considera la primera gran batalla europea ganada gracias a la potencia de fuego de la infantería. Adiós a la era de la caballería pesada como reina del campo de batalla. Nace la guerra moderna, y el gran capitán es su padre. Pero los franceses, orgullosos ellos, no se rinden. Envían otro ejército. Sí, la guerra sigue. Asedios, combates menores. El enfrentamiento final, decisivo, llega a finales de ese mismo año, 1503, y en unas circunstancias muy locas. ¿A qué te refieres? A orillas del río Garellano, en pleno invierno y durante las Navidades. Combatir en Navidad, eso sí que era raro. Impensable. Las campañas paraban con el frío. Pero Gonzalo ve una oportunidad ahí. El frío, la relajación de los franceses por las fiestas. ¿Y qué hace? Tiende una trampa. Algo así. Finge debilidad, hace creer que se va a retirar a cuarteles de invierno, incluso negocia una tregua navideña. Los franceses se confían, bajan la guardia. Y él la aprovecha. Vaya, se aprovecha.
En la noche del 27 al 28 de diciembre, mientras los otros celebran o descansan, manda construir puentes de pontones en secreto, cruza el río Garillano con todo su ejército por sorpresa Una genialidad táctica. y cae sobre el campamento francés al amanecer. Un caos total para ellos. Los envuelve, los desorganiza. Otra victoria total. Aplastante. La retirada francesa es una desbandada bajo la lluvia, el frío. Pierden miles de hombres, toda la artillería, los suministros, todo. Gaeta, su último refugio, se rinde sin luchar el 1 de enero de 1504. Nápoles es definitivamente española. Gracias al gran capitán. Ahí sí que está en la cima absoluta. El militar más famoso de Europa. Sin ninguna duda. Lo nombran virrey de Nápoles. Gobierna el reino entre 1504 y 1507. Y lo hace bien. Reorganiza la administración, las finanzas, imparte justicia. Es muy popular allí. Su corte en Nápoles es un centro de poder, de cultura. Su fama es inmensa. Pero ya se sabe, tanto poder, tanta fama. Suele generar envidias. Pues sí. Y aquí empieza, digamos, el ocaso de su carrera pública. Un año clave es 1504. Muere la reina Isabel la Católica. Su gran apoyo. Su gran protectora, la que siempre confió en él ciegamente. El rey Fernando, aunque reconocía su genio militar, empieza a verlo con otros ojos. Celos, miedo a su poder. Probablemente una mezcla, envidia por su enorme popularidad, sí, y también un temor, quizás, a que se volviera demasiado independiente en Nápoles, o que usara su influencia para negociar con otros. Fernando era muy desconfiado, muy político. Y claro, los enemigos de Gonzalo en la corte aprovechan. Exacto. Sin Isabel, empiezan a minar su posición ante el rey. Que si gasta mucho, que si no es del todo leal, intrigas palaciegas. Y todo esto lleva al famoso episodio de las cuentas del gran capitán. Esa historia mítica de que el rey le pide cuentas y él responde con ironía. Esa misma. La leyenda, que probablemente tiene mucho de leyenda, pero es muy gráfica, dice que Gonzalo presentó una lista sarcástica. ¿Qué decía? Y la puya final. 100 millones por mi paciencia en escuchar que el rey pide cuentas al que le ha regalado un reino. Sea verdad o no, refleja una tensión clarísima. Clarísima. La realidad política es que Fernando viaja a Nápoles en 1507. Gonzalo le recibe con todos los honores, pero el rey va a lo suyo, lo destituye como virrey y quita a todos los hombres de confianza de Gonzalo y pone a los suyos. Una forma de quitarle todo el poder en Italia. Sin duda, retomar el control directo y neutralizar a Gonzalo. ¿Y qué le da a cambio? ¿Alguna compensación? Le promete el maestrazgo de la Orden de Santiago, que era un cargo riquísimo y de mucho honor en Castilla. Pero nunca se lo dio. Nunca. Gonzalo vuelve a España en 1507 y se retira a sus tierras en Loja, en Granada. Sigue siendo una figura de prestigio mundial, ¿eh? El Papa, Venecia, el emperador, todos quieren contratarlo. Pero Fernando ya no le da más mandos militares. Desconfianza hasta el final. ¿Qué final más agridulce para una carrera tan espectacular? La verdad es que sí. Pasa sus últimos años en ese retiro dolado, pero inactivo. Muere en Granada el 2 de diciembre de 1515. Tenía 62 años, por unas fiebres, probablemente malaria, que cogió en Italia. Y curiosamente, Fernando el Católico murió muy poco después. Apenas mes y medio después, en enero de 1516. Dos vidas paralelas, enormes, a veces enfrentadas, que marcaron el inicio de la hegemonía española. Haciendo balance entonces, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. De segundón a referente militar de Europa. ¿Cuál dirías que es su legado más importante? Yo creo que es doble. Por un lado, sus victorias, claro. Aseguraron Nápoles para España durante siglos. Pero por otro lado, y quizá más importante a largo plazo, su revolución táctica. Lo que hablamos de la infantería, las coronelías. Eso es. Crear ese nuevo tipo de infantería, que combinaba picas, arcabuces y espada, organizada de forma flexible. Ese modelo fue la base de los tercios españoles, el ejército más poderoso del mundo durante 150 años. Cambió radicalmente la forma de hacer la guerra. Y como figura histórica, más allá de lo militar, un héroe sin matices. Fue un genio militar sin duda, un líder carismático, valiente, leal a sus reyes, incluso cuando Fernando no se portó muy bien al final. Pero también era un hombre de su tiempo, capaz de ser duro, implacable cuando creía que era necesario. La historia nunca es blanco y negro. Exacto. Hoy en día hay corrientes que revisan estas figuras, que cuestionan algunas cosas. Es normal.
Pero es innegable que el Gran Capitán fue fundamental para entender el ascenso de España y la transformación de la guerra en el Renacimiento. Su impacto fue gigantesco. De eso no cabe duda. Absolutamente. Quizás la reflexión final no sea tanto contar sus victorias, sino pensar ¿qué lo hizo realmente grande? ¿Fue solo su genio militar? ¿O también su capacidad de aprender de los errores, como en Seminara, su adaptación a Granada, a Italia, su carisma con los soldados, su visión estratégica? Supongo que una combinación de todo. Probablemente. Una combinación excepcional de cualidades en un momento histórico crucial. Una figura compleja, fascinante, que siempre da para seguir profundizando.